Elena Fuentes nunca imaginó que su vida daría un giro tan brusco a los 26 años. Hasta hace pocos meses trabajaba como enfermera en una clínica privada de Granada, llevando una rutina extenuante, pero estable. Su relación con Miguel, a pesar de estar llena de altibajos, parecía tener algún futuro, hasta que una prueba de embarazo lo cambió todo. La expresión de él, al ver el resultado, fue lo último que Elena esperaba, una mezcla de sorpresa y repulsión. En cuestión de días, Miguel desapareció, dejándola sola, embarazada y sin ninguna red de apoyo. Como si no fuera suficiente, la clínica donde trabajaba entró en recortes presupuestarios y su contrato fue el primero en ser rescindido. Sin empleo, con pocos euros en la cuenta y un nudo en la garganta que no se deshacía, Elena se encontró encerrada en una habitación pequeña y sofocante, donde las paredes parecían cerrarse sobre ella. Fue entre las páginas amarillentas de un periódico antiguo que encontró un hilo de esperanza, un anuncio. Discreto, casi perdido entre las ofertas de trabajos domésticos, buscaba una cuidadora para un adolescente con necesidades especiales. El salario era modesto, pero ofrecía alojamiento y comida, dos cosas que Elena ya no podía dar por sentadas. Sin pensarlo dos veces tomó su celular y marcó el número que figuraba. Al otro lado atendió una voz seca e impersonal. Mansión Montero. ¿Quién habla? Elena tragó saliva antes de presentarse. La mujer, que más tarde descubriría se llamaba Carmen, parecía poco impresionada, pero concertó una entrevista para el día siguiente. Sin una alternativa mejor, Elena empacó su única maleta, se puso su mejor conjunto de ropa limpia y se dirigió a la dirección indicada, sin saber que esa decisión cambiaría su vida para siempre. El taxi se detuvo frente a la mansión Montero y Elena sintió un escalofrío al mirar el portón de hierro forjado. La propiedad era imponente, rodeada de muros altos cubiertos de hiedra, como si quisieran ocultar secretos que no debían ser revelados. El taxista, sin decir una palabra, recogió sus monedas y se marchó, dejándola sola frente a la gran entrada. Respiró hondo y presionó el interfono. Unos segundos después, el portón se abrió con un chirrido metálico, dando paso a un camino de piedras que conducía a la casa. Mientras caminaba, sintió el peso del silencio a su alrededor. La mansión era majestuosa, pero tenía un aire de abandono, como si fuera solo el escenario de una historia triste. La puerta se abrió antes de que ella pudiera tocar, y una mujer de porte rígido y mirada evaluadora la recibió en el umbral. Carmen, la ama de llaves, era delgada, de cabellos canosos impecablemente recogidos en un moño apretado, y tenía el semblante de quien ya había visto a muchas candidatas antes que ella. «Llegas tarde», dijo Carmen sin emoción. Elena miró el reloj y vio que faltaban 2 minutos para la hora acordada. Tragó la respuesta cortante y simplemente asintió, siguiendo a la mujer dentro de la casa. El interior era tan impresionante como el exterior. Muebles antiguos, alfombras persas y candelabros de cristal que brillaban bajo la luz natural que entraba por las enormes ventanas. Sin embargo, por más lujoso que fuera, no había calidez. La casa parecía un museo donde nadie vivía de verdad. Carmen la condujo hasta una amplia oficina, donde un hombre alto y de rasgos austeros la esperaba. Javier Montero la observaba con una mirada analítica, como si pudiera ver cada parte rota en su interior. Elena sostuvo la mirada, negándose a parecer frágil. No importaba cuán intimidante fuera él, ella necesitaba ese empleo. Javier Montero no era un hombre de rodeos. Tan pronto como Elena se sentó en el sillón de cuero frente a su escritorio, él entrelazó los dedos sobre la mesa de madera oscura y fue directo al grano. ¿Tienes experiencia con adolescentes? La frialdad en su voz no dejaba lugar a amabilidades. Elena vaciló por un instante antes de responder. Técnicamente, nunca había trabajado con
No jóvenes, mucho menos con alguien en silla de ruedas. Pero había pasado años lidiando con pacientes difíciles, personas que necesitaban cuidados y, más que nada, paciencia. Soy enfermera y sé cómo tratar con personas que necesitan apoyo, incluso cuando no quieren aceptarlo, dijo manteniendo un tono firme. Javier levantó una ceja, analizándola por un largo segundo antes de continuar. Mateo ya tuvo 4 cuidadores antes que tú. Ninguno duró más de 2 semanas. Hizo una pausa como si quisiera que Elena entendiera exactamente en lo que se estaba metiendo. Él no quiere tu ayuda. Si vienes a trabajar aquí, tendrás que convencerlo de lo contrario. Carmen, que hasta entonces observaba la escena en silencio, soltó un suspiro discreto, pero revelador, como si ya supiera el desenlace de aquella conversación. Elena se dio cuenta de que nadie allí creía que ella iba a durar. Quizás ni siquiera Javier, pero no tenía el lujo de retroceder. Si me da una oportunidad, puedo demostrar que soy capaz, dijo manteniendo la mirada fija en la suya. Por primera vez, un destello de algo indefinido pasó por el rostro de Javier, quizás sorpresa, quizás escepticismo. Al final, él simplemente asintió. Muy bien, empiezas mañana. Carmen apretó los labios, como si quisiera objetar, pero no dijo nada. Elena salió de la oficina con el corazón acelerado. Había conseguido el empleo, pero al cruzar el pasillo y ver una silla de ruedas a lo lejos, parada frente a una ventana alta, sintió un peso diferente sobre sus hombros. Conseguir el puesto era solo el primer paso. Ahora necesitaba demostrar que no sería solo otra cuidadora desechable. A la mañana siguiente, Elena se despertó antes del amanecer. La habitación que le habían asignado era modesta pero cómoda, ubicada en un ala alejada de la mansión. Las gruesas cortinas bloqueaban la luz del sol naciente, dejando el ambiente en una penumbra silenciosa. Antes incluso de levantarse de la cama, sintió una punzada de náusea. El embarazo seguía cobrando su precio. Respiró hondo, esperó a que pasara el malestar y se levantó. Necesitaba parecer fuerte. Al bajar a la cocina, encontró a Carmen terminando de preparar el desayuno. La mujer ni siquiera levantó la vista al notar su presencia. El señor Montero ya salió a trabajar. Mateo aún está en su habitación. Puedes llevarle la bandeja. La voz de ella sonaba impersonal, casi mecánica. Elena simplemente asintió. Tomó la bandeja y subió las escaleras, sintiendo cada escalón, como un paso hacia lo desconocido. Se detuvo frente a la puerta de Mateo y respiró hondo antes de golpear. Sin respuesta. Lo intentó de nuevo. Silencio. Decidió entrar. La habitación era amplia pero sin vida. Las paredes eran de un tono neutro, los muebles de madera oscura, y el único toque de personalidad era un póster antiguo de Fórmula 1 pegado en la pared. Mateo estaba junto a la ventana, de espaldas a la puerta, inmóvil en su silla de ruedas. El sol iluminaba su cabello oscuro y, despeinado, pero parecía ajeno a la presencia de Elena. «Buenos días, Mateo», dijo, manteniendo la voz calmada. Sin respuesta, caminó hasta el escritorio y dejó la bandeja allí. «Te traje el desayuno». El silencio persistía. Entonces, cuando ya se disponía a salir, él finalmente habló, sin voltear la cara. «Puedes irte. No te necesito». La frialdad en su voz era cortante, pero Elena ya esperaba algo así. Ella simplemente esbozó una leve sonrisa y dijo, «Entonces es una pena que yo no esté. Aquí para ti». Se dio vuelta y salió de la habitación, dejando a Mateo sin respuesta por primera vez en mucho tiempo. Elena sabía que Mateo intentaría alejarla. Lo había hecho con todos los demás antes que ella, pero en lugar de sentirse desmotivada, eso solo reforzó su determinación. Durante los días siguientes, no insistió en conversaciones forzadas, ni trató de ganarse su confianza con simpatías falsas. Simplemente hacía su trabajo, ayudaba a organizar su habitación
dejaba las comidas a disposición, lo acompañaba en sus sesiones de fisioterapia. Mateo no le hablaba, pero tampoco le pedía que se fuera de nuevo. La ponía a prueba, ignoraba su presencia, se negaba a comer mientras ella estaba en la habitación y a veces tiraba objetos a propósito para ver si ella correría en su ayuda. Elena, sin embargo, permanecía imperturbable. Cuando él dejaba caer un vaso, ella simplemente lo miraba y decía: «Si quieres, puedo recogerlo, pero si prefieres intentarlo sola, esperaré». Él se irritaba, pero poco a poco comenzó a intentarlo. Al final de la primera semana, Mateo ya recogía los objetos sin quejarse, aunque aún con cierta dificultad. La primera vez que él realmente miró a Elena fue en una mañana nublada, cuando ella entró en la habitación con un libro de carreras de Fórmula 1. «Vi que te gusta», dijo, dejando el libro sobre el escritorio. Mateo la miró con desconfianza. «Ni siquiera sabes de qué se trata». Elena se encogió de hombros, tomando una silla para sentarse. «Es cierto, pero quiero aprender, ¿me explicas?». Por un instante, él pareció considerar la idea, pero luego desvió la mirada y murmuró: «Da igual». Ella se dio cuenta de que no era un no, era un quizás. Y un quizás, viniendo de Mateo, era un progreso. En los días siguientes, ella dejaba el libro abierto en diferentes páginas, intencionadamente con información incorrecta. Hasta que, un día, cuando dijo que Ayrton Senna era español, Mateo no pudo resistirse. Él era brasileño y eso es básico. Si quieres aprender, al menos no digas tonterías. Ese fue el comienzo. El cambio fue sutil, casi imperceptible. Pero Elena lo notó. Mateo comenzó a reaccionar a su presencia, aunque de forma discreta. A veces, murmuraba cuando ella entraba en la habitación. Otras veces, dejaba escapar un comentario sarcástico cuando ella se equivocaba con alguna información sobre automovilismo. Pero sobre todo, dejó de fingir que ella no existía. Una noche, mientras organizaba sus medicamentos en la cocina, escuchó su voz detrás de ella. «¿Te irás como los demás?». La pregunta sorprendió a Elena. Al volverse, encontró a Mateo parado en la entrada, apoyándose ligeramente en las ruedas de su silla. Su mirada transmitía algo que no era solo desconfianza. Había un miedo escondido, un recelo de creer que alguien podría quedarse. Elena apoyó las manos en el mostrador y respondió con honestidad: «No estoy aquí porque lo necesite, estoy aquí porque quiero estar». Mateo desvió la mirada, fingiendo indiferencia, pero Elena sabía que sus palabras habían surtido efecto. Con el pasar de las semanas, Mateo empezó a abrirse de forma involuntaria. Pequeños detalles surgían entre una conversación y otra. El hecho de que odiaba que lo trataran con lástima, que no soportaba cuando intentaban ayudarlo sin preguntar antes, que nadie en la casa hablaba de su madre desde el accidente. Un día, en el jardín, Elena lo encontró observando una rosa blanca con una expresión distante. «A mi madre le gustaban estas flores», dijo, sin que ella necesitara preguntar. Fue la primera vez que mencionó a su madre sin enojo o amargura en la voz. «Son hermosas». Ella simplemente asintió, sentándose a su lado. No intentó forzarlo a hablar más, solo se quedó allí, compartiendo el silencio con él. La relación entre Mateo y Elena no pasó desapercibida para Javier. Durante semanas, él observó desde lejos, notando los pequeños cambios en su hijo, el tono menos ácido al hablar, la forma en que participaba más en las sesiones de fisioterapia, el simple hecho de estar más presente en las interacciones de la casa. Javier no era un hombre de muchas palabras, pero una noche, mientras trabajaba en su oficina, llamó a Elena. «No sé qué estás haciendo, pero sigue así», dijo sin levantar la vista de los papeles frente a él. Elena arqueó una ceja, cruzando los brazos. «¿Eso fue un elogio, señor Montero?». Por primera vez, vio un esbozo de sonrisa en su rostro. «No te acostumbres». A pesar de la respuesta seca, Elena sintió que había logrado algo.
no solo la confianza de Mateo, sino también la de Javier. Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse cuando el pasado de Elena tocó a la puerta. Aquella tarde, después de una sesión de fisioterapia particularmente difícil, llevó a Mateo a la sala y fue a buscar agua a la cocina. Al regresar, encontró a la ama de llaves con una expresión tensa y a un hombre parado en la entrada. Miguel. Su corazón se aceleró, una mezcla de rabia y miedo invadiendo su cuerpo. Él estaba diferente, no exactamente arrepentido, pero visiblemente más cauteloso. ¿Podemos hablar?, preguntó, como si aún tuviera algún derecho a pedir algo. Elena sintió a Mateo observando la escena, atento a cada detalle. Inhaló hondo antes de responder, con una voz más firme que nunca. No tenemos nada de qué hablar. Pero Miguel no parecía dispuesto a aceptar un no como respuesta. Miguel cruzó los brazos, dejando claro que no se iría tan fácilmente. Yo soy el padre de este niño. Elena, tengo derecho a ser parte de su vida. Sus palabras, que podrían sonar razonables para cualquiera que no conociera la historia completa, solo hicieron que la sangre de Elena hirviera. Perdiste ese derecho en el momento en que me abandonaste. La respuesta salió sin titubear, y por primera vez Miguel pareció sorprendido. Mateo, que hasta entonces había permanecido en silencio, decidió intervenir. Si quieres ser padre, ¿por qué apareces solo ahora? Su voz, aunque joven, tenía un tono agudo. Miguel desvió la mirada como si no esperara ser cuestionado por el muchacho. Elena sintió un nudo formarse en la garganta. Mateo no la veía como una simple cuidadora. Él estaba a su lado. La discusión no pasó desapercibida. Minutos después, Javier entró en la sala con la mirada fría como una cuchilla. Si tienes algo que decir, dilo ahora. De lo contrario, sal de mi casa. Miguel miró a Javier y luego a Elena como si estuviera calculando sus opciones. «Esto no ha terminado», murmuró, antes de salir golpeando la puerta. El silencio que quedó era pesado, pero no por mucho tiempo. Mateo rompió la tensión con su típica ironía. «Bueno, eso fue dramático». Elena soltó una risa nerviosa mientras Javier masajeaba sus sienes, visiblemente irritado. «Él volverá», dijo Elena, más para sí misma que para los demás. Javier la miró y, sin rodeos, respondió: «Déjalo volver. Él no tiene poder aquí». Fue en ese momento cuando Elena se dio cuenta de algo nuevo. Por primera vez no estaba enfrentando aquello sola. Los días siguientes estuvieron marcados por una ansiedad silenciosa. Elena sabía que Miguel no se rendiría tan fácilmente. Y tenía razón. Algunos días después, recibió una notificación judicial. Miguel estaba intentando reivindicar la paternidad y, además, bloquear el viaje de Mateo a Suiza. La indignación se apoderó de ella. Él no quería ser padre, quería control, quería castigarla por haber seguido adelante. Javier, al ver el documento, solo respiró hondo y dijo: «Lo resolveremos». Y realmente lo hizo. Contrató a los mejores abogados, preparó una defensa sólida y se aseguró de que nada impidiera que Mateo recibiera el tratamiento que necesitaba. Sin embargo, el golpe más inesperado vino de los exámenes que Miguel exigió. La prueba de paternidad demostró que él no era el padre del bebé. Elena quedó en shock. No había posibilidad de error. Miguel no era el padre. La revelación, que debería haber traído alivio, la dejó desconcertada. Si Miguel no era el padre, entonces ¿quién lo era? Intentó buscar respuestas en el pasado, rebuscando en recuerdos, pero nada tenía sentido. Javier, sin embargo, no dudó. «Eso no cambia nada», dijo, con voz firme. «Tu hijo sigue siendo tu hijo, y si me permites, quiero que sea nuestro». Por primera vez, Elena sintió que el suelo se afirmaba bajo sus pies. No importaba la biología. Lo que importaba era quién estaba a su lado cuando todo se desmoronó. Y en ese momento se dio cuenta de que Javier siempre había estado allí,
La revelación del examen cambió todo, pero al mismo tiempo no cambió nada. Miguel perdió cualquier argumento que pudiera usar en su contra y desapareció de la ecuación tan rápido como había aparecido. Por primera vez en meses, Elena sintió que podía respirar sin el peso del miedo, pero algo aún tenía que resolverse. En una noche tranquila, mientras veían a Mateo hojeando un libro de carreras en la sala, Javier se volvió hacia ella. Elena, sé que siempre has hecho todo sola, pero ya no. Hace falta que sea así. Su voz no traía titubeos, solo certeza. Quiero estar a tu lado, no solo por Mateo o por el bebé, sino por nosotros. Elena nunca fue del tipo de mujer que se ilusionara con promesas vacías, pero aquello no era una promesa cualquiera, era una invitación a construir algo real. 2 semanas después, en una ceremonia discreta en el jardín de la mansión, Elena y Javier se casaron. Mateo fue quien entregó los anillos, con una sonrisa que ella nunca imaginó ver en él meses atrás. No hubo cuentos de hadas ni soluciones mágicas, pero hubo elecciones, y ellos eligieron ser una familia. Algunos días después, partieron hacia Suiza, donde Mateo tendría su oportunidad de un nuevo comienzo. Cuando el avión despegó, Elena miró por la ventana viendo cómo Granada se quedaba atrás. Todo lo que un día la hizo sentir perdida quedó en ese lugar. Ahora, bajo un nuevo cielo, ya no estaba sola.